Nosotros, como empresa que usa los archivos BIM para sus productos, claro, yo no voy a ser tan pretencioso de empezar a entrar en los detalles en los que entraban mis ponentes predecesores, pero yo quiero hablar desde el enfoque estratégico. Yo quiero hablar de BIM desde el enfoque estratégico y no desde la parte estrictamente técnica. Desde la parte técnica yo ya tengo por aquí a mi cuerpo de élite, a mi equipo que visita pues, todas las oficinas técnicas donde tiene lugar el uso de este tipo de archivos. Pero claro, nosotros como empresa, cuando decidimos por qué tenemos que tener nuestra biblioteca BIM, nos hacemos una serie de preguntas inicialmente. Y bueno, yo aquí pongo marco en verde information, de building y de modeling, pues como decía, tengo aquí a mi equipo de élite, ¿no? Nosotros como empresa lo que nos interesa es la información que somos capaces de poner en este tipo de archivos, cómo la podemos ordenar y qué beneficios nos puede reportar. Porque claro, como estábamos hablando, parece que los archivos BIM son una especie de contenedor donde vamos cargando un montón de características, un montón de datos, que sí, que está muy bien, pero nosotros desde la estrategia, como estaba hablando antes, desde el enfoque de la estrategia, nosotros tenemos que hablar de otra cosa. Nosotros tenemos que hablar tal vez de beneficios. Pues sí, evidentemente nosotros tenemos que hablar de beneficios cuando decidimos meternos en esta historia. ¿Qué es lo que nos aporta a nosotros? O sea, ¿por qué creemos que debemos de estar con archivos BIM? Bueno, lo primero creo que es absurdo resistirse al cambio, o sea, ejercer una resistencia al cambio. Ya lo hemos vivido en el año 92, pues cuando iba el AutoCAD por la versión 12 aproximadamente, y había mucha gente que pensaba que era un lío con los 386 y los 486 de entonces, era un lío tener que poner un procesador, un Pentium 75, fíjate tú, ¿no? Y parecía que, joder, meterse en aquella historia pues era complicado, y alguno trataba de resistirse, no desde los despachos de arquitectura, no desde las oficinas técnicas, pero sí muchas veces desde las direcciones de las empresas cuando tenían que diseñar sus archivos, o sea, cuando tenían que dibujar sus archivos en DWG. Entonces pensaban, joder, fíjate lo que tengo que hacer, tengo que comprar un Pentium, ¿no? un 75 entonces. Evidentemente, pues los que ya tenemos una cierta edad, yo a mis 57 años y que he vivido algunos otros cambios, yo entiendo poco de BIM, pero creo que algo me ha enseñado la vida de estrategia, y creo que en este momento nosotros solamente podíamos subirnos al carro. ¿Por qué? Pues porque no le debo de poner límites a mi compañero de viaje en un momento determinado, que es el diseñador, porque además me parece un vehículo ideal, este tipo de archivos, me parece un vehículo ideal efectivamente, para cargarle de las características del producto, para poner en valor las características del producto. Antes ponía information en verde y no es baladí, o sea, realmente lo pongo en verde porque para nosotros es un valor, una serie de datos con los cuales podemos cargar este tipo de archivos, que es muy difícil cargarlos en un archivo de WG. Me parece, bueno, aunque ahora Pablo decía, bueno, pues que hay gente que hace pues cosas pues que me han parecido de ciencia ficción, pero en teoría yo doy por hecho que tiene que haber transparencia en los datos, que si los datos son los que aparecen es porque son los datos verdaderos, los verdaderos atributos de ese producto, de ese objeto, ¿no? que hemos creado. Creo que lo que nos deja es una trazabilidad en los proyectos pues que hasta ahora no existía. Ahora lo que había era una serie de soportes donde íbamos cargando, íbamos dando un montón de documentación, pero que al final pues la juntabas toda en el momento de la entrega del proyecto y luego eso se iba disgregando y a lo largo del ciclo de vida del proyecto pues normalmente terminaba desapareciendo. Y aquí queda totalmente.
porque creo que se puede cargar pues con un montón de indicadores de sostenibilidad, de ahí el verde de Information, y yo creo que uno de los grandes valores del producto que nosotros ponemos en el mercado, la materia prima de nuestro producto, está precisamente, su gran punto fuerte es precisamente la sostenibilidad, que no sé por qué últimamente se confunde con otras cosas de las cuales vamos a hablar después. Es una herramienta que hace una medición perfecta de la eficiencia real del proyecto. Que, bueno, quizás ahora estemos en una fase, como explicaba antes Pablo, pues a lo mejor no se puede cargar con toda la capacidad posible que tendrían este tipo de vehículos de información, no se puede cargar totalmente porque a lo mejor el motor todavía no tira por todo ese peso, pero lo que está claro es que igual que entonces no existía Windows y trabajábamos con los 386 o con los 486 y hoy trabajamos con equipos potentísimos, con procesadores rapidísimos, pues posiblemente llegará un momento pues que también todo un edificio podrá estar perfectamente pues desde el proyecto hasta cuando pensemos al final de su ciclo de vida en la demolición selectiva, o sea, y en el desescombro selectivo, pues posiblemente pueda quedar toda esa información reseñada, porque bueno, pensamos que favorece el registro de datos con las nuevas tendencias constructivas, que nos vienen marcando pues los estándares BREEAM, LEED, Green. En España pues posiblemente pues por la potencia comercial de la marca Passivhaus House posiblemente tenga más fama como marca comercial, pero yo creo que los estándares que no marcas comerciales como LEED, BREEAM, etcétera, pues creo que se pueden beneficiar más de este tipo de archivos. Sobre todo también pues porque bueno, nosotros tenemos un servicio de atención al proyecto y creemos que es una herramienta totalmente coherente con ese servicio de atención al proyecto, y también por coherencia con la cultura de la empresa. Si vemos la misión y la visión de ITESAL, pues vemos pues que el estar posicionados en los archivos BIM, bueno, pues es absolutamente natural en nosotros. Contenidos, bueno, pues nosotros realmente no voy a hablar de exactamente, pues antes también decíamos, ¿tenemos que tener todo nuestro catálogo en BIM? Nosotros entendemos que no. Entonces, lo que creemos es que tenemos que tener posicionado, evidentemente, de los productos, de los sistemas, pues que evidentemente pues más capacidad de interrelación con las nuevas prestaciones, con las nuevas exigencias, nos va marcando la normativa en cada momento. Entonces, evidentemente nosotros, bueno, pues lo que tenemos pues son sistemas de avisagradas, sistemas de avisagradas con hoja oculta, tenemos sistemas de correderas elevables, siempre evidentemente hemos cargado sistemas con rotura de puente térmico, pues porque el resto, aunque sí que podrían tener una cierta demanda en países emergentes, pues como podría ser África, como podrían ser algunos países de Sudamérica, pero bueno, no es donde nosotros queremos estar posicionados y evidentemente queremos estar posicionados por la parte alta, ¿no?, de la demanda. Todos los sistemas de muro cortina, muros cortina pues tradicionales, con tapetas, muros cortina pues estructurales, muros cortina mixtos, de trama horizontal, por ejemplo, etcétera. Luego, pues, ¿qué es lo que donde nosotros vemos la fortaleza? ¿Simplemente como una herramienta de diseño? Bueno, pues como una herramienta de diseño, como decía antes, no. Nosotros quizás a donde queremos llegar es a toda esa capacidad de trasladar datos que hablábamos antes, donde nosotros no solamente pongamos los datos referentes a la estanqueidad al agua, la permeabilidad al aire o la resistencia al viento, incluso al valor U de transmitancia del hueco, sino que precisamente nosotros tenemos unas fortalezas importantes en la naturaleza y en los indicadores de sostenibilidad de nuestros productos. Entonces, claro, lo que nos permite es reflejar pues la huella de carbono pues de cada ventana cuando se produce. Quizás esa no la tenemos controlada, pero sí tenemos controlada la huella de carbono que se genera con cada barra que expedimos desde nuestra instalación fabril. Tenemos calculado cuál es el grado de reciclabilidad de la materia prima que utilizamos en este tipo de cosas. Somos pioneros y claro, pues nos parece estupendo poder tener un vehículo a través en el cual podamos condensar todo ese tipo de información relevante que hasta ahora, bueno, pues ya entregabas un certificado por una parte, un ensayo por otra parte, y de esta manera pues condensas toda la información en un solo canal.
Porque al final, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos dar? Bueno, pues creo que, como hablábamos antes, la eficiencia energética y la sostenibilidad últimamente se están confundiendo bastante, y nosotros creemos que no es lo mismo eficiencia energética que sostenibilidad, y parece ser que la eficiencia energética está tapando los conceptos de sostenibilidad, y pienso que el vehículo BIM para mí es un vehículo ideal donde poder reflejar todo este tipo de cosas y donde poder verdaderamente marcar la diferencia entre una cosa y otra. Si habláramos de eficiencia energética solamente, pues podríamos pensar en una central nuclear. ¿Una central nuclear es eficiente? Sí, tremendamente eficiente. Es difícil encontrar algo más eficiente para obtener energía eléctrica más barata. ¿Pero es sostenible? Hombre, pues sostenible no es mucho. Mientras no sepamos qué hacer con los residuos radiactivos, pues los tiramos al mar, los enterramos, los mandamos a países emergentes o tercermundistas o tal, pero al final estamos cambiando el problema de lugar. En realidad no estamos resolviendo absolutamente nada. Bueno, pues de alguna manera, con todos esos datos que a mí me permite aportar en los archivos BIM, me permite hablar más que de eficiencia, me permite hablar de sostenibilidad, y la sostenibilidad ¿es lo mismo que eficiencia? Bueno, pues evidentemente para ser sostenible obviamente tienes que ser eficiente. Todo esto llevado a nuestro mensaje desde el punto de vista de la economía circular, bueno, pues los archivos BIM te permite ir dejando registro, huella, desde la materia prima hasta el proceso de fabricación, etcétera, etcétera, como hablaba antes. Incluso me permite dejar bien claro que en esa flecha que sale fuera de mi proyecto, dentro del archivo BIM, queda claro que yo no tengo rechazo, yo no tengo ningún material que termine en un vertedero. Eso es lo que me permite al final, bueno, pues posicionar mi producto pues dentro de realmente con datos objetivos y con una exposición absolutamente probada, demostrada y aportada con datos, bueno, pues de que nuestro producto está situado en la economía circular y no pues en contrapartida pues en la economía lineal que decía antes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque nosotros queremos y de hecho estamos posicionados, bueno, pues con las nuevas tendencias constructivas, pues que marcan, bueno, pues por ejemplo, nuestra planta productiva se encuentra en la provincia de Zaragoza, en Pina de Ebro. Bueno, pues los dos primeros edificios BRIM de Aragón pues están prescritos con sistemas ITESAL, y de hecho uno de ellos está terminado y ejecutado y es el primer edificio con con certificación BRIM. Como decía antes, y ya termino, ¿por qué? Pues como decía antes, por cultura. La misión, nosotros extruimos aluminio, pero extruimos aluminio fundamentalmente para la arquitectura. Hay una parte de nuestra capacidad de producción que puede estar en el mercado industrial, pero nuestra vocación es diseñar, fabricar y comercializar sistemas de aluminio para la arquitectura. Ahí también aparece también para la industria, generando nuestros grupos de interés, que nuestros grupos de interés pues están desde toda la parte, desde el diseño y la gestación del proyecto, desde los despachos de arquitectos pues hasta la caseta de ventas de la promotora. Esos serían todos nuestros grupos de interés. Bueno, pues una ventaja económica importante y duradera. Y nuestra visión, bueno, pues que queremos seguir siendo referentes en esto.